Está usted en el programa Capilla de Fe. Mi nombre es Carlos Pinto, trabajo como pastor administrando las iglesias de Nashville y Springfield, pertenecientes a la conferencia Kentucky, Tennessee. Vamos a abrir las Escrituras, pero antes vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Invocamos, querido Dios, nuevamente tu presencia para que tú seas el que sanciones la apertura de tu palabra. Al abrir tus páginas sagradas, lo hacemos con sinceridad para extraer de allí los mejores mensajes por los cuales fueron escritas para nuestra salvación. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Abrir la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Las páginas sagradas de su palabra nos ofrece los mensajes contundentes y para nuestra admonición, como dice Pablo, fueron escritas. El relato de hoy se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Veamos el marco en que se desarrolló este siguiente escenario. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos, salió de Judea y se fueron otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó a sí mismo al pozo. Era como la hora sexta. Antes de comenzar a extraer las lecciones importantes de este relato, quisiera mencionar que allí menciona unos puntos importantes la Biblia acerca de Jesús. Jesús, el gran caminante. Allí estaba Jesús pasando por Samaria, un lugar. Pasar por Samaria los judíos lo pensaban dos veces. Recuerden que samaritanos y judíos no se llevaban bien. Tenían un pleito muy antiguo. Esta es la hora que no han podido arreglarse el problema. El gran conflicto de separación. Hubo muchas cosas por las cuales los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, se odiaban a muerte. Judíos y samaritanos se daban calificativos despreciativos, apodos. Los judíos, por ejemplo, llamaban a los samaritanos cuadrúpedos, animales, con diferentes clases de animales los asemejaban, los infieles, los incrédulos, en fin, tantas cosas que habían entre esos dos pueblos. Se odiaban y sin embargo ambos esperaban el reino del Mesías, ambos con el mismo propósito y además familiares. Pero desde el tiempo cuando los judíos no permitieron que los samaritanos les ayudaran a reconstruir el templo, hubo esa discordia y hasta los días del tiempo de Jesús no podían reconciliarse. Pero, si bien es cierto, si hacemos justos, los judíos eran los que más discriminaban a los samaritanos. El samaritano tenía un espíritu, aunque era rebelde, también odiaba al judío, sin embargo tenía un corazón más humilde y como más abierto. En cambio, el judío, por su orgullo religioso, no quería contaminarse ni siquiera negociar con un samaritano. Se prohibía que un judío pidiera un favor a un samaritano. Hacía tanto las distancias, era muy odiado. Habían, por ejemplo, reglas tan sencillas como estas, pero que muy contundentes. Si había un negocio entre un judío y un samaritano, el judío le era prohibido pedir rebaja. Por orgullo pagaba lo que el samaritano le pedía, porque se creían los más ricos del mundo los judíos. Eran soberbios, no solamente económicamente, sino también religiosamente. Se creían los únicos, escúcheme bien, los únicos que eran los de la gracia divina o poseedores de la gracia divina. Pero qué concepto tan errado. A veces me recuerda a algunas iglesias, algunos cristianos que se creen que son los exclusivos, los únicos. Gracias doy a mi Dios porque mi iglesia, a la cual pertenezco, no nos creemos los únicos ni los exclusivos. Como dice la Escritura, Dios tiene a su pueblo regado en diferentes iglesias, en diferentes rebaños. Gente sincera. Hay gente sincera en todas partes. Gente que está buscando a Dios con sinceridad. Equivocados, engañados, es otra cosa. Pero a su debido tiempo el Señor los va a rescatar, porque dice San Juan 10,
tengo otras ovejas que no están en mi redil, a ellas me conviene atraerlos. El Señor se va a encargar de juntarlos para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Así que no nos creamos los únicos ni los exclusivos. Recuerdo el otro día que entré a una casa a hablar de la palabra de Dios. Y yo veía que las personas que estaban allí sentadas me miraban como extraños, no querían abrir las escrituras. Y máxime me di cuenta cuando ya les pedí que oráramos. Se paró el jefe de la familia y me dice, nosotros no oramos con pecadores, no oramos con gentiles. Se nos ha prohibido por nuestro pastor orar con gentiles pecadores. Así que en conclusión yo le dije, así que su iglesia discrimina, solamente ora con algunos y con otros. Y bueno, me dio una cantidad de explicaciones que no están en la Biblia. Así que yo le dije, ¿sabe? Pues ustedes son mejores y más santos que Jesús, porque en cambio Jesús oraba, tocaba, comía y dormía con pecadores. Tiene que cambiar su filosofía, porque no nos creamos exclusivos de la gracia divina. El Señor a todos nos ama y nos va a juntar en un solo rebaño, porque habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero bien, esta era la actitud de los samaritanos, aislados de los judíos y los judíos aislados de los samaritanos. Hay una gran brecha de separación. El otro punto importante es que dice la Escritura que Jesús estaba cansado. Aquí vemos a un Jesús muy humano. Algunos pretenden presentar a un Jesús demasiado divino. Bueno, hay dos peligros. Los peligros de algunos cristianos. Los dos son exagerados y los dos son en términos muy peligrosos. Uno es presentar a un Jesús demasiado divino y elevarlo tanto a la divinidad que pierde de vista a la humanidad. Otros presentan a un Jesús demasiado humano. Y hay hasta películas que han ridiculizado la humanidad de Jesús y han exagerado la humanidad de Jesús. Los dos extremos son malos. Sepamos que Jesús es el Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre, y no me pregunte ahora los porcentajes porque las matemáticas humanas son diferentes de las matemáticas divinas. Dejémosle ese problema a Dios. ¿Cómo es que Dios es humano y es divino? Esto no nos compete a nosotros explicarlo ni entenderlo siquiera. Aceptémoslo per fe, solamente saber que el Dios del universo se humanó, siendo Dios, se hizo hombre. Y al vivir como hombre, vivía, se cansaba, tenía sed, miren ustedes, dice allí, estaba cansado del camino polvoriento. Jesús se cansaba. Y es que, querido amigo y hermano, Jesús veló su divinidad con la humanidad. Su divinidad estaba latente, estaba guardada, por así decirlo, por usar algún término sencillo, pero la humanidad era la que Él utilizó en la tierra. No usó la divinidad para fines personales, no satisfizo la sed como divino, no satisfizo el hambre, sino que lo hizo como humano, como todos los seres humanos lo tenemos que hacer. Porque Jesús no vino aquí a esta tierra simplemente como un disfraz. No, Él vino en sentido de la palabra, el Dios hecho hombre. ¿Saben? Aún sus milagros fueron realizados no por Él. Los santos ángeles hicieron los milagros cuando Jesús oraba y su Padre le permitía, los milagros eran obrados. Nada de lo que Jesús usó, inclusive cuando el diablo lo tentó allí en el desierto, recuerden las 3 tentaciones, lo tentó en la comida, lo tentó en el dinero, en la presunción de la fe también lo tentó, y el Señor Jesús en ningún momento utilizó su poder. Hubiera podido hacer de las piedras el pan, como Satanás se lo pedía, había podido lanzarse del pináculo del templo, había podido también adorar al diablo y ganarse el dinero, qué sé yo, ¿verdad? Pero claro, ese no era el plan de Dios. Jesús obró sabiendo que solamente podía usar su humanidad para favorecerse así personalmente. El secreto de Jesús fue la oración, el contacto con su Padre Celestial constante. Las armas, las escrituras, ¿verdad? Hay armas para el cristiano vencer, y son las mismas que utilizó el Señor Jesús. La oración en primer lugar, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia y el trabajo para Cristo. Esas son las 4 armas que Jesús utilizó y son las mismas armas que hoy día, si usted quiere prevalecer en su fe, debe utilizar. Pero muy bien, el Señor allí estaba al mediodía, dice que estaba el pozo de Jacob.
a la hora sexta. La hora sexta en Israel son las 12. Los días comienzan a las 6 de la mañana. Y la hora sexta, bíblicamente hablando, son las 12. Pleno sol, calor, viento, además polvo del camino. Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él le daría agua. El Señor Jesús rompió la barrera de separación entre judíos y samaritanos. Y saben que fue uno de los propósitos de Cristo venir a este mundo, a derribar todos los monumentos, todas las murallas que se levantan, ya sea por racismo, ya sea por clase social, ya sea por política. El Señor ha venido a derrumbar esas murallas, esos muros, como se rompió el muro de Berlín. El Señor Jesucristo está dispuesto a romper todos los muros. En el plan de Dios no es que haya discriminación social, ni racial, ni económica. En la mente de Dios no existe discriminación, no existe colores de piel, no existen estratos sociales ni estratos económicos. En el Señor Jesús todo converge. El Señor nos mira. El otro día me dijo alguien que se iban a ver ciertas personas en el cielo de cierto color, o ciertos blancos, o morenos, o amarillos, o mestizos. Que si allá iba a haber, quisiera haber una sola raza, un solo color. La Biblia en Apocalipsis dice que vio en la multitud Juan de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Allá van a ver de todos los colores, de todas las razas, de todos los estratos sociales, porque el Señor no es racista ni es discriminador. Él los creó a todos, como dice el libro de los Hechos, de una sola sangre ha creado los linajes de la tierra. Por lo tanto, el Señor viene a derrumbar cualquier muralla que quiera prevalecer. Y aquellas mentes que todavía, y qué triste que todavía hay cristianos que leen la Biblia y esperan al Mesías y todavía discriminan, todavía son racistas, todavía hacen diferencia en colores de piel. Jamás podrán ir al cielo porque allá van a juntarse en todas las culturas, todas las naciones y todos los estratos. Y aquí vemos a Jesús derrumbando, relacionándose con una samaritana, con una extraña, con una odiada samaritana. Además de ser samaritana, tenía otro problema la samaritana. Era una mujer pecadora impenitente. Pero el Señor deja la Escritura para que aprendamos las mejores lecciones. Miren, dame de beber. Jamás un judío común y corriente le pediría a una mujer agua, mucho menos a una mujer. Las mujeres en el Oriente no se relacionan con los hombres. Eso no es permitido. Pero sin embargo vemos a un Jesús acercándose a una mujer. Saben, hay normas y hay principios. La iglesia a la iglesia que yo pertenezco se dirige por normas y principios. Sin embargo, debemos tener cuidado. Hay diferencia entre una norma y un principio. Aquí la norma oriental era no relacionarse un judío con una samaritana, pero el Señor rompe las normas y rompe las reglas. No los principios, recuerden bien. La diferencia entre una norma es que la norma es cultural. El principio es eterno. Por ejemplo, un principio como los 10 mandamientos, son 10 principios. Esos jamás van a cambiar, son eternos. El amor es un principio, ese tampoco va a cambiar. Los 10 mandamientos son 10 principios, no aceptan negociación. Por eso los 10 mandamientos son 10 mandamientos, hay que cumplirlos por la gracia de Cristo. Y no se aceptan negociaciones, jamás van a cambiar, por más que pase el tiempo y por más que le digan a usted. Las normas sí cambian, la manera de vestir cambia. Por ejemplo, hoy estoy vestido con este traje, en el Oriente tendría que tener una bata, ¿verdad? En diferentes países se visten diferente. En los congresos mundiales de las iglesias vemos a todas las culturas, al hermano africano, al hermano australiano, de diferentes lugares vestidos con diferentes trajes, respetables, ¿verdad? Pero esas son normas de vestimenta. El del peluqueado es una norma. En fin, hay tantas cosas que son solamente normas, y las normas no tienen ningún problema. Jesús estaba sobre las normas. Cuando se trataba de defender a una persona,
Jesús hacía caso omiso de las normas, porque para él lo más importante son las personas, un alma que rescatar. Pero hay veces, nosotros como cristianos, hacemos más énfasis en las normas que en los principios. Normas y dejamos el principio del amor a un lado. Y no amamos, y perseguimos, y odiamos, y hacemos valer las normas, porque es que las normas son importantes para tener una guía, pero hay que tener cuidado porque a veces las normas están sobre los principios y ahí entramos en problemas. Los principios deben gobernar las normas y no las normas a los principios. Y aquí está el Señor rompiendo una norma, rompiendo un muro inmenso de separación. Dame de beber. Por eso la mujer dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides algo así? Pero el Señor le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Claro, la mujer no conocía a Jesús, como muchos no conocen a Jesús. Jesús, algunos creían que no tenía el poder de sacar el agua. Claro, humanamente no. ¿Dónde está la vasija y el aso para sacar el agua? Jesús no necesita esas cosas. Pero esta mujer, como no conocía a Jesús, le dijo, pero tú no tienes con qué sacar el agua, ¿con qué me vas a dar el agua? A veces creemos a Jesús impotente para arreglar nuestros problemas. Lo creemos impotente, ¿verdad? Pero quiero decirle en este día que Dios es la solución a todos nuestros problemas. No le pregunte cómo. Dios tiene 1000 maneras de arreglar nuestros problemas. Usted y yo solo tenemos una y nos enfrascamos y nos ahogamos, lo metemos a la arena movediza, a la olla sin solución y creemos que ya no hay solución porque nosotros somos tan limitados que solo tenemos una solución, mientras Dios tiene miles y miles de maneras de solucionar los problemas. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, los hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que volver a esta y sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Otro gran problema de esta mujer. Además de ser extranjera, de ser gentil y pecadora, era también pecadora. Imagínense, esta mujer había vivido ya con 5 hombres. Y él dice, porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives tampoco. ¡Qué amor de Jesús! El Señor no le criticó su estado, simplemente le recordó su necesidad, lo que ella tenía. Y con amor le explicó, ¿está bien? Ha sido muy sincera en contestar. El Señor se caracterizó por ser un hombre muy prudente cuando se trataba de hablar con el pecador. Nunca lo acusaba. Otro hubiera dicho, bueno, ¿y tú cómo así? Mira, tú tienes 6 fracasos de matrimonios. Tú no mereces la gracia divina. He escuchado decir, bueno, ya este tiene 2 matrimonios, este tiene 2 bautismos, este ya está afuera, ya no necesita más. Menos mal que Dios no nos trata así como nos tratamos los seres humanos. Y es que, ¿saben qué? El ser humano ama el pecado, odia al pecador. En cambio, Jesús es muy diferente. Jesús odia el pecado, pero ama al pecador. Muy diferente a los seres humanos. Y entonces, esta mujer que tenía 6 fracasos matrimoniales, el Señor la estaba restaurando y rescatando y estaba dando la solución. Nosotros como ministros, las personas como cristianos tenemos que ir a las personas no para decirles en lo que pecaron y refregar su pecado y hacerlas sentir que están ya arruinadas, ya acabadas y que no tienen solución. Lo contrario, tenemos que dar la solución y por eso el Señor le dijo, no te preocupes, hay una solución, solamente tienes que beber. Y así que el Señor le dijo en el versículo 21, le dijo, mira mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre se acepta a estos adoradores. Dios es espíritu, y los que adoran en el espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué experiencia maravillosa! Esta mujer pecadora se encontró con el Maestro. Jesús le dijo, entonces siguió el diálogo, en esto vinieron sus discípulos y le trajeron y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta o qué habla con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dejó a los hombres. Venid pues, que un hombre me ha dicho todo lo que soy, parece profeta. Y dice la Escritura que esta mujer se fue por todos los lugares. El versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Y todos creyeron, dice la Escritura, creyeron a esta samaritana y fueron a ver a Jesús y toda Samaria se convirtió. ¡Qué maravilla es el Señor Jesús! Utilizó un instrumento. Él nos acepta como somos. Si usted tiene duda todavía, le voy a contar una historia corta. Si tiene duda de que Jesús nos acepta tal como somos, Jesús te acepta como eres. Estaba yo en Bogotá realizando una campaña evangelística. Fui a predicar una mañana de sábado a una iglesia. A la salida, una señora muy elegante, bien vestida, se acercó a mí para decirme, para dialogar. Su mensaje estuvo muy bueno. Hablé del amor de Jesús. Está muy interesante su mensaje. Mientras ella hablaba conmigo, yo estaba analizándola a ella, estaba su esposo, sus dos hijitas y otra persona allí estaba cerca de ella. Ya se acercó el Señor, se me presentó como su esposo. Una familia muy prestante, de mucho prestigio en la capital colombiana. Me dice, ¿dónde va? Después de yo hablar con ella, le dije que estaba realizando una serie de conferencias y me dijo, ¿dónde queda la dirección? Yo quiero estar esta noche en su conferencia. Le dije, hermana, ¿cómo no? Le espero en la conferencia. Y me dice ella, ¿por qué me dice hermana? ¿Tú crees que yo soy hermana tuya? Es decir, ella se refería a su manera, me dice, mírame cómo estoy vestida. Y efectivamente yo la miré, tenía sus aretes, tenía casi un anillo en cada dedo, bien vestida pero con una minifalda, una mujer muy elegante, muy simpática, muy atractiva. Y entonces estaba allí y me dice, mira, ¿tú crees que yo soy hermana? Así como yo estoy vestida. Y le dije, ¿por qué crees que no eres hermana? ¿Acaso no eres bautizada? Y dice, ¿tú crees que yo soy bautizada así como estoy vestida? ¿Tú crees que Jesús me va a aceptar así? Y entonces me dijo en cortas palabras, ¿usted sería capaz de bautizarme así? Yo sé que con lo que voy a decir se va a prestar para algunos comentarios, pero después me van a entender la situación. En primer lugar, sepan que yo soy pastor, que yo estoy rescatando pecadores. Yo mismo fui rescatado del pecado y ahora estoy como instrumento en las manos de Jesús. Y muchas almas, para la gracia de Dios, han encontrado a Cristo a través del ministerio que el Señor me ha permitido realizar ya por 22 años, al pie de una esposa que me apoya en este gran ministerio. Pero saben, me dice esta dama, ¿tú me bautizarías? Yo le digo, ¿por qué no? Yo te bautizaría. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿No te vas a meter en problemas? Mira cómo estoy vestida, cómo estoy adornada y ataviada. Es imposible que me bautices así. Le digo, yo te bautizo así como estás. ¿Tú crees? Le digo, mira, querida dama y querida hermana, Jesús te acepta como estás vestida. Porque a Jesús no le interesan tus joyas. A Jesús no le interesa tu pintura que tienes, ni tu peinado, ni tu minifalda. A lo que Jesús le interesa es tu corazón. Y tu corazón, y tú como persona, es más importante que las joyas, más importante que los hábitos que no ha logrado vencer. Ven a Jesús, Él te acepta como estás. Me dice ella, llevo 4 años asistiendo a esta iglesia. Mi pastor no ha querido bautizarme, que hasta que yo no deje estas cosas, no me bautiza. Bueno, sepan y entiendan que los pastores tenemos prerrogativa de bautizar.
La iglesia acepta al miembro de iglesia. Los pastores tenemos la prerrogativa de bautizar a nuestro juicio. Y el Espíritu Santo nos ilumina quién y no quién está apto para ser bautizado. Mi pensamiento es que el Espíritu Santo persuade a las personas. El Espíritu Santo trae a las almas a Cristo. A veces nosotros las sacamos. Así que le dije, ven a la conferencia estos días. Así que ella vino. Cuando llegué a la iglesia, la vi sentada allí con su familia en la segunda banca. Estaba yo un poco nervioso, me entré a mi cuarto a orar. Y cuando estaba orando, cambié el tema para esa noche, porque pensé en esa criatura que estaba deseosa de encontrarse a Jesús. Y comencé a predicar con el gran poder del Espíritu Santo. Y como a la mitad del sermón, cuando comencé a hacer la aplicación espiritual, vi que la señora empezaba a llorar. Su esposo la abrazó, sus hijitos también. Pero también vi cómo se sacaba sus anillos, se sacó sus aretes. Y veía cómo allí en el puesto trataba de bajarse el vestido. Cuando yo hice un llamado, ella vino adelante llorando. Estuve orando con ella, oramos a la salida, le dije, hermana, yo hice un llamado para el bautismo. Le dije, exactamente, yo pasé para el bautismo y me dice, ahora, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? Le dije al esposo, ¿verdad, hermano, que se ve hermosa su esposa sin alhajas, sin joyas y sin minifalda? Mire qué elegante es su esposa. En la conclusión me dice ella, ahora entiendo el amor de Jesús. Esas joyas ya no me importan y me las entregó todas. Me entregó sus joyas, sus aretes. Ya no me interesan. Ahora me interesa Jesús. Esa dama fue bautizada. Ella, su esposo, sus 2 hijas y la persona que le ayuda en la casa. El amor de Jesús lo puede todo. El corazón de Jesús palpita y se llena de alegría cuando un pecador se arrepiente. Jesús te acepta como estás. Aceptemos a las personas como vienen. Permitamos que Jesús obre en su corazón para que ellos transformen sus vidas a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querido Dios. Gracias por tantas bendiciones, porque tú siempre nos colmas de dicha y de paz y nos acepta como somos.